A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, que en nuestra previa discutimos 3 posicionamientos, 1 en materia de política exterior y 2 relacionados con el tema de la seguridad pública. En primer lugar, el tema de la seguridad exterior. En los últimos días se dio a conocer que Estados Unidos está considerando una coalición de países en contra del Estado Islámico. En esa coalición actualmente participan Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Irlanda del Norte, que ya participan con maniobras militares, con bombardeos en posiciones del llamado Estado Islámico. Otros países se han venido agregando a esta coalición, como Jordania, Turquía, Emiratos Árabes, entre otros. Pero el 25 de septiembre se publicó en el The Washington Post que incluye a México en esta lista de países coaligados con Estados Unidos en contra del Estado Islámico, y lo cita como el único país de América Latina que participa en esta coalición. Esto coincide con el anuncio hecho por Enrique Peña Nieto en la semana pasada durante la 69 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas respecto de la participación de nuestro país en las llamadas operaciones de paz de las Naciones Unidas, en apego a los mandatos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es muy importante mencionar que en esa asamblea el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitó un esfuerzo global contra el Estado Islámico y defendió su guerra contra ISIS bajo el argumento de que esa organización solo entiende el idioma de la guerra. La visión belicista de Barack Obama no corresponde a la vocación pacifista de México. No puede declarar ni participar en una coalición de países en guerra, mucho menos si esa guerra nada tiene que ver con México. Al respecto, el PRD quiere hacer 5 puntualizaciones. En primer lugar, no se consultó con el Senado de la República, siendo que las relaciones exteriores y la política exterior en la Constitución están marcadas en una decisión dual y no en forma unilateral violatoria de la Constitución como la que adoptó Enrique Peña Nieto en la Asamblea de Naciones Unidas. Segundo, México tiene principios de política exterior. Uno de los principales es la no intervención y la resolución de controversias en forma pacífica. 3, intervenir en un asunto bélico y militar, como Obama lo menciona, trae consecuencias funestas para nuestro país y nos coloca en un grado de altísima vulnerabilidad, más aún si el Estado Islámico ha anunciado duras represalias contra los países que participen en esa coalición y ha lanzado amenazas contra ciudadanos de países que estén en esa coalición. 4. La propuesta de Barack Obama incluye ataques aéreos, apoyo a fuerzas locales, uso de servicios de inteligencia, acciones contra terroristas, provisiones humanitarias, y nada de ello se ha consultado con el Senado, pero tampoco hay presupuesto para financiar a estados extranjeros. Eso también lo prohíbe la Constitución. Por último, es indignante que México se subordine a la línea que le dicta a Estados Unidos. Exigimos al presidente de la República la observancia de los principios normativos de política exterior establecidos en la Constitución mexicana, muy en especial la no intervención y la solución pacífica de las controversias. En el segundo tema, que es el asunto de Tlatlaya, es muy importante decir que estamos ante uno de los hechos más horrorosos desde que el Estado mexicano decidió sacar al ejército de sus cuarteles y ponerlo en tareas de seguridad pública. Sabemos que en Tlatlaya fueron abatidos
asesinados 22 personas. De acuerdo a la versión inicial del Ejército, se trataba de 22 criminales en un enfrentamiento de combate entre el Ejército y los criminales. Ya sabemos por los propios medios de comunicación que esa versión fue desmentida ampliamente, con pruebas, con testimonios, y que se trató de una ejecución de miembros del Ejército contra ciudadanos mexicanos, y que la justicia militar solo quiere sancionar por desobediencia o por indisciplina, cuando en realidad el hecho de que el Ejército ejecute a ciudadanos mexicanos es un hecho de extrema gravedad, ante lo cual el PRD hace 3 pronunciamientos. Primero, es urgente que se investigue a fondo por las autoridades civiles y no militares, y que los responsables sean castigados conforme al Código Penal Federal y conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, y no bajo la justicia militar, que ya vemos no es justicia, sino solapamiento de ejecuciones gravísimas. 2. La permanencia del Ejército en las calles continúa a pesar de que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto ofreció el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Los hechos de Tlatlaya son sumamente graves, inconcebibles en un Estado democrático, y pedimos que Enrique Peña Nieto acate la Constitución en esta materia. Tercer asunto, los asuntos de Guerrero. Nuevamente Guerrero se viste de luto. Todavía tenemos en la memoria aquellos hechos del 12 de diciembre de 2012, donde fueron abatidos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa por la Policía Estatal y Federal. Y ahora nos indigna que pistoleros asesinen impunemente a jóvenes estudiantes y a futbolistas, como acaba de ocurrir el viernes pasado en el estado de Guerrero. Nos llena también de coraje y de indignación el asesinato de nuestro compañero del PRD, Javier Evaristo Bautista, quien fue vilmente asesinado el pasado 17 de septiembre, después de su triunfo arrollador en las elecciones internas del 7 de septiembre en el PRD, y él se perfilaba como candidato libre para de ser presidente municipal en el municipio de Azoyú, Guerrero. Queremos una investigación a fondo de este vil y cobarde asesinato. Exigimos tanto al gobernador como al Procurador General de la República nos hagan justicia. No puede haber un eterno estado de luto en los estados del país, y no puede vivirse en medio de esa violencia. A este respecto queremos decir: la represión, los asesinatos, las matanzas, las desapariciones forzadas, las persecuciones, las ejecuciones extrajudiciales en contra de luchadores sociales, de defensores de derechos humanos, de periodistas y de dirigentes políticos y de izquierda, debe de movernos a todos como sociedad a exigir el cese inmediato de la violencia y al cambio de una estrategia que realmente resulte eficaz. La PGR debe atraer los casos de Guerrero. Ya lo hemos pedido en anteriores ocasiones, y a todas luces las fuerzas policiales y judiciales locales están rebasadas, y muchas de ellas infiltradas por el crimen organizado. El gobierno estatal no podría contrarrestar ni resolver este grave clima de violencia, de guerra sucia y delincuencia organizada que se vive en la entidad. Es una corresponsabilidad con el gobierno federal. Se requiere una sola estrategia en todos los niveles gubernamentales, y sobre todo atacar la pobreza y la marginación, que es el caldo de cultivo para la descomposición del tejido social. Son los 3 pronunciamientos que se acordaron el día de hoy en la previa del grupo parlamentario. Si tuvieran alguna pregunta, si no...
Gracias, les Senadora, agradezco su se habla de cobertura. que este año habrá un incremento inclusive para las cuotas y apoyos que entrega el gobierno para organismos internacionales, además de los cascos azules ahora. ¿Ustedes lo van a impulsar o se modificaría en el presupuesto? Como saben, el presupuesto se decide en la Cámara de Diputados y es solamente unicameral, pero la posición del PRD desde la comparecencia del canciller, que será el próximo 9 de octubre, será en la exigencia del cumplimiento de los principios constitucionales y de no poner un solo centavo afuera, porque México requiere recursos para muchas cosas, pero sobre todo para superar el estado de pobreza y de marginación que es el caldo de cultivo para que se dé el crimen organizado. Necesitamos aplicación de recursos en México en lugar de que ande regalando dinero a países extranjeros, ayudándole a Estados Unidos, siendo candil de la calle y oscuridad de su casa. Oiga, senadora, sobre este punto de acuerdo para llamar a comparecer a los secretarios de Marina, Defensa y Gobernación, para que den una explicación sobre las labores en materia de seguridad. Tiene que ver por el caso de Tlatlaya, ¿no? Tlatlaya, pero vamos a aprovechar la presencia que solicita esta comisión bicameral, en la presencia de estos funcionarios, para hacer un recuento de cuál es la política de combate a la delincuencia que sigue Peña Nieto, porque no vemos ningún cambio en relación a la que tenía Felipe Calderón, y la de Felipe Calderón fue un rotundo fracaso. Y además recordar los ofrecimientos que hizo Enrique Peña Nieto. En primer lugar, un retiro paulatino del ejército de las calles para recluirse en sus cuarteles. No hay un solo caso que haya ocurrido en 2 años, así como ese, muchas otras ofertas que han quedado en palabra y promesa no cumplida. ¿Y será en el marco de la glosa o reunión especial? Son 2 cosas. En la glosa del informe haremos un recuento, como lo he comentado, pero también en una reunión, que esas creo son a puerta cerrada, pero sí se hará un repaso de cuál es la estrategia contra el crimen organizado, porque no vemos nada claro en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Senadora, en un Muchas tema gracias. aparte, este asunto de que los panistas dicen que se dividen, que no vienen al foro y que además califican que el PRD le está haciendo un homenaje al presidente porque viene, ¿qué opinión te merece? Yo creo que es la ultraderecha reaccionando contra cualquier cargo de relevancia que tenga el PRD. La ultraderecha intolerante no puede soportar que el PRD ocupe la presidencia de uno de los poderes de la Unión, en este caso la presidencia del Senado. Y lo que están haciendo es desgastar la presidencia, ocupar tácticas, pues eso, desgastantes, desprestigiantes contra la izquierda, en su intolerancia de no resistir que el PRD tenga la presidencia del Senado. Se habla de que entonces esto motivaría que el presidente ya no venga a este evento. ¿Eso lo tienen ustedes No confirmado? lo sé, no lo sabría, no estoy enterada de eso. Pero es mayor el debate que le están dando a la presencia del presidente aquí con intereses políticos, electorales, o sea, en vista de que va a arrancar ya el proceso electoral en una semana. Yo lo veo así, como una estrategia del PAN, de la ultraderecha, en tratar de separarse de Peña Nieto cuando ha estado pegado por el ombligo umbilical desde 1995, cuando hicieron las concertaciones con Carlos Salinas de Gortari. Ahora se quieren, pero solamente ante los medios, romper ese cordón umbilical, pero están pegados de por vida ideológicamente y en su estrategia. Es una cuestión mediática, oportunista, falsa, y sobre todo que no resiste que el PRD pueda dirigir las cámaras del Congreso de la Unión. Muchas gracias. ¿Qué opinión sobre el movimiento del Politécnico? También sobre eso, nada más que ya se nos hacía un exceso, pero también se tiene un pronunciamiento consensado con el grupo parlamentario. Permítame tantito. En síntesis, el tema de las movilizaciones de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional nos llenan de orgullo y queremos
En primer lugar, que se respeten los derechos del estudiantado politécnico para reclamar la cancelación de este nuevo reglamento y de los cambios recientes en el último año que le están haciendo al plan de estudios profesionales del Instituto Politécnico Nacional, porque se trata de achicar el tamaño del Instituto Politécnico Nacional, achicar a los estudiantes y tener una educación a medias. Lo que reclaman los estudiantes nos parece, lo que ellos quieren es ser grandes, engrandecerse a través de sus profesiones para poder engrandecer a México. Y no vemos nosotros correcto que se pretenda hacer nivel de técnicos a los estudiantes, así sea a los que no tengan posibilidades de terminar sus estudios, se les quiera dar una calidad de técnicos cuando lo que requiere nuestro país es profesionistas altamente calificados que den la batalla en la competencia económica ahora que están aquí todas las compañías extranjeras, y queremos una educación superior de alto nivel, instalaciones, laboratorios que puedan hacer investigaciones nuevas que no está haciendo México sobre el genoma humano, sobre nanotecnología y sobre muchas cosas que el Instituto Politécnico Nacional sí está haciendo, y que este cambio redundaría en perjuicio no solo de los estudiantes, sino del propio país. Se habla por ahí de que este movimiento puede tener alcances hasta políticos, podría tener otro tipo de consecuencias. Yo lo veo circunscrito al tema Instituto Politécnico Nacional. Gracias. Gracias.